puntos importantes dentro de los inventarios. Los grandes señores de las grandes familias tenían su armería, Cortés tuvo la suya, y de ahí obviamente el ejemplo. Carlos V en España tenía su armería real, y coleccionaban obviamente, al igual que por ejemplo escritorios o alfombras, la serie de armas. Incluso para lo que estamos viendo resulta interesante porque hay muebles diseñados precisamente para guardar armas, conocidos como armeros, vienen así inventariados. Y lo interesante es que, por ejemplo, para la pintura, que tan pocos nombres tenemos en los inventarios, para las armas tenemos por ahí en el siglo XVIII la presencia de un gran armero mexicano, un fabricante de escopetas y pistolas, conocido por el nombre de Anselmo, es únicamente el nombre de pila. Entonces vienen por ahí, ya en varios inventarios han salido, una escopeta o una pistola de mano del maestro Anselmo. Entonces en este sentido pues resulta interesante. Aquí tenemos otro nombre, que es Hernández, y en este sentido también tiene decoración de rocalla en alguna de las partes, ¿sí? Como dato para usted, doctor, aquí nosotros tuvimos en Durango una armería muy famosa y que está recientemente, ha sido redescubierta por el lado de... No. La armería. Se fabricaban las armas. Sí, sé que fabricaban armas, pero no sé dónde se me va el nombre antes de llegar a pasarnos un nombre de Dios. Juana, Tineón, Chuchi, Gracero, Herrera. Después le digo, ahorita la voy a llevar. De acuerdo. Bueno, pues en ese sentido sí vale la pena la pieza. Bueno, es nuestro último día del diplomado y quisiera pues hacer alguna mención, digamos, de tipo personal. Usualmente nosotros cuando tenemos escrito de alguna ponencia se nos permite, o es la costumbre, dedicar la plática. Desgraciadamente pues no tengo ahora escrito, pero sí tengo plática y me gustaría dedicarla precisamente en homenaje a Monseñor Juan Antonio Díaz Acosta por la labor precisamente que viene desempeñando en el rescate de las obras de arte y los archivos de la Catedral de Durango. Labor verdaderamente ejemplar, y ojalá y en toda la República tuviéramos personas al frente de los archivos y las obras de arte interesadas precisamente en el rescate para la posteridad. Por otra parte también quisiera dar las gracias muy sentidas a la licenciada Luz María Valtierra y a la señora Leonor Valderrama, quien en conjunto con Miguel Vallebueno pues han hecho mi estancia sumamente agradable en Durango, a tal grado, bueno, pues de visitar cosas incluso de interés muy personal mío. Me han llevado, me han acompañado, me han traído para arriba y para abajo, incluso me llevaron a ver los asquerosísimos alacranes del mercado. Anoche ya no pude dormir después de ver el tamaño de esas cosas y andaba en el cuarto viendo para abajo de la cama. Pero en fin, o sea, lo que quiero realmente nada más hacer notar es que pues he estado muy a gusto entre ustedes, y ahora sí pues empezamos, que ya se nos hizo tardísimo. Bueno, quisiera hacer notar que nominar como historiadores del arte pues también tenemos una serie de problemas al tratar de denominar a toda esta serie de objetos. Obviamente pues ha habido intentos con los cuales pues no estoy de acuerdo en la forma de denominarlos.
Por ejemplo, toda esta serie de bienes que hemos estado viendo, de objetos de arte que hemos estado viendo, pues se han denominado tradicionalmente como artes menores. Y pues yo me pregunto, bueno, menores ¿con respecto a qué? Pues obviamente viene de la división, digamos, de tipo clásico, de tradición grecolatina, de las grandes artes que vienen a ser la pintura, la escultura, la arquitectura, y todo lo demás que sobraba y no entraba dentro de estas artes, pues cayó en ese terreno inmenso, como tierra de nadie, denominado artes menores. Si nosotros vemos piezas de calidad, como por ejemplo enconchados, arte plumario, un baúl de marquetería muy fino, en fin, una mesa de maque decorada con una iconografía interesante, etcétera, pues no tienen por qué ser menores a mi juicio, a mi modo de ver. Sería denigrar precisamente a estos objetos el catalogarlos como artes menores. Entonces desecho totalmente esa etiqueta. Luego también se ha dicho artes industriales. Bueno, pues no había industria en el momento en que se hicieron, habían intentos de industria, y esto se basa en que están hechos en serie. Pues sí, pero la forma de hacer en serie no es lo mismo que una línea en una armadora, en una fábrica automotriz, en donde se le van poniendo partes en la línea al coche o al monobloc, etcétera, para armarlo, y pues tampoco nos queda esta denominación para englobar a esta serie de objetos. Por otro lado, también se ha dicho artes aplicadas. Bueno, aplicadas con respecto a qué, industriales, aplicadas, menores, son términos que de ninguna manera reflejan precisamente esto. Entonces yo prefiero denominar las artes suntuarias. ¿Por qué? Por los materiales precisamente suntuosos, los materiales preciosos con que están hechos estos objetos, sea la porcelana, sea el oro, sea la plata, los sobredorados, en fin, las pinturas, los maques, las plumas, en fin. Hay todo un sentido, digamos, preciosista de hacer estos objetos de uso cotidiano, porque al fin y al cabo, pues lo que hemos estado viendo no es más que la Gillette de la época, con la vacía, por así decirlo, o los electrodomésticos actuales, es decir, objetos de uso cotidiano que tienen esa característica de estar hechos con ese gusto por los metales preciosos, por las piezas preciosas, por engalanar, por adornar precisamente de una manera muy especial, en donde queda de manifiesto el prestigio social del poseedor a través de estos materiales nobles. Pues creo que queda mejor denominarlo artes suntuarias. Entonces, una vez dicho esto, pues pasamos a las diapositivas del día de hoy. Si alguien me pudiera prender el aparato, se los agradezco. Yo no te estimo. Es nada más de atrás. Si no hay espejos muy muy grandes, más que los importados, las lunas francesas, es así, y sobre todo ya en el siglo XIX la luna francesa toma unas dimensiones impresionantes porque la técnica lo permite así. Son las más finas las francesas, pero en la Nueva España por lo general los espejos son de pequeño formato y carísimos sobre todo. Pocos de los originales han llegado al siglo XX. Es decir, algunos que vemos, este sí es auténtico, el azogue es el original, y muchos de ellos son renovados, vueltos a azogar para cuando se mancha el espejo, pero vemos, digamos, la importancia concedida a los marcos, ¿no? A los copetes de los espejos, los marcos, la policromía. Algunos estuvieron enconchados, otros fueron pintados, en fin. Cosa que obviamente pues es sorprendente.
Los espejos también sirvieron o formaron parte de las llamadas cornucopias. La cornucopia no es otra cosa más que una especie de alumbrador por así decirlo, de un albortante, que es el término mexicano. En España dicen arbotante, acá nosotros decimos albortante, está aceptado por la Real Academia, y consiste precisamente en un marco con un espejo integrado y al que se le agrega una luz, una vela que sale de un candelero también integrado, para que refleje precisamente la luz y se multiplique el sentido luminoso de esa vela. Recuerden los problemas que debieron de haber tenido los novohispanos y muchísima de la gente todavía a principios del 19, antes de la llegada de la luz eléctrica o de las primeras lámparas incandescentes, pues eran problemas muy serios, y obviamente pues esto queda reflejado precisamente en el ajuar doméstico. También algo de vidrio que no hemos visto, pues son los vasos. En este caso es un vaso pulquero, es decir, es un objeto ya dedicado para contener el neutle mexicano, los curados, el aguamiel, sobre todo estos son para aguamiel, es decir, los tamaños es lo que sorprende. Son vasos muy grandes, precisamente para una buena dotación de pulque, y sobre todo, obviamente, pues ligados a las haciendas pulqueras de la zona de Hidalgo y de el pulque que entraba a la Ciudad de México. Tan importante fue el pulque en la Ciudad de México que hubo una aduana de los pulques en la garita de Peralvillo. Ahora es un centro de estudios diplomáticos, pero precisamente todo el pulque que entraba a la Ciudad de México pagaba un gravamen, era toda una fuente de ingreso importante, y el pulque, la bebida del pulque, crea precisamente un objeto que es el vaso pulquero. Se conservan pocos todavía que han llegado al siglo XX, algunos de ellos en colecciones de Estados Unidos, pero lo interesante también es ver el grabado que lleva este vidrio, es decir, son los conocidos con el nombre de pepita, de ese esmerilado que lleva el vidrio precisamente para ponerlo opaco, esmerilado precisamente, y crear toda una serie de figuras, tanto de ciudades o arquitectura mítica, como en este caso es obviamente copia de un grabado de arquitectura europea, los techos a dos aguas, etcétera, y mariposas, flores, follaje, en fin, que van decorando. Los más ricos obviamente eran sobredorados nuevamente a fuego, las decoraciones, como en la parte de arriba, en este caso todavía conserva algunos restos del dorado original. Era vidrio bastante impuro, en el sentido de que hay muchas burbujas, es grueso, no es el cristal al que estamos, digamos, acostumbrados, y hay grandes diferencias entre estas piezas. Estas son dos opalinas, también recipientes para múltiples usos. Tal vez el de la izquierda es una cigarrera por la forma que adopta, que ya veremos algunas cigarreras barrocas y del 19, y lo interesante también es este material decorado a fuego. Ya son piezas del 19, son neoclásicas por la decoración, y lo interesante es esas leyendas que les decía de viva mi dueño, ¿no? Eso es tan mexicano. O en el lado derecho dice soy de Estefanía del, y viene el apellido rodeando. Es decir, estas cosas personalizadas de los objetos. Algunos textiles que se han conservado, interesantísimos para poder pues entender la historia de los textiles, de los teñidos, de las sedas, de los bordados, de todo esto que se ha ido perdiendo poco a poco. Y llegamos a los marfiles. Poco hemos hablado de ellos. Si alguna persona por ahí tiene figuritas de marfil en su casa, yo les pediría que los tengan en una vitrina, en un espacio más o menos cerrado, en donde cada que se acabe
tengan un recipiente con agua o con algodones mojados con agua, porque precisamente el marfil necesita de humedad para no contraerse, resecarse y quebrarse. Precisamente es una de las cualidades de los huesos estos. Aquí vemos precisamente la forma del colmillo de elefante, que en este caso fue transformado en una Virgen de Guadalupe. La talla de los marfiles pues es muy interesante. Se dice es un marfil filipino, ¿no? Pues no son filipinos. En Filipinas nunca se talló el marfil, al igual que los mantones de Manila pues no son hechos en Manila, en Filipinas, son chinos. Y en este caso pues también son chinos. Entonces lo que pasa es que se vendían en Manila, como les digo, o había chinos trabajando en talleres cercanos al Parián, pero son totalmente chinos. Entonces en este sentido no hay por qué denominarlos marfiles filipinos. Pero también se importaron a la Nueva España piezas sin labrar, placas para hacer agnus, para hacer escenas pequeñas, etcétera, o muchas veces también estos marfiles chinos que llegaban a la Nueva España eran policromados con estofados, con dorados a fuego, etcétera, en la capital del virreinato. En este caso, bueno, pues la Virgen de Guadalupe, obviamente sí hay una ascendencia oriental en los ojos, en la forma, digamos, de la concepción del cuerpo, en la misma forma de los rayos, etcétera. Podemos encontrar o detectar ciertas formas de tipo chino, los pliegues, la forma de plegar el vestido en la escultura. Entonces en este caso yo creo que sí estamos ante una pieza china mandada a hacer sobre diseño, se manda el grabado, se manda un modelo y posteriormente pues la Virgen por excelencia mexicana es nuevamente repatriada a su tierra y puesta en la escultura doméstica, en los altares, etcétera. O estas figuras en las cuales pues obviamente aquí vemos el trabajo de platería mexicana agregado a la pieza de marfil. Son niños que marcan los genitales, que a veces son terminados con ya se me fue, son terminados con pintura, la parte por ejemplo del pelo, y con formas además muy orientales de marcar el nacimiento y la parte de la base del cuero cabelludo. Son piezas realmente extraordinarias. Por fortuna pues se han conservado bastantes piezas de marfil, hay en bastantes museos, algunas piezas realmente extraordinarias, como por ejemplo las de la Catedral de Puebla, las cuales sufrieron un robo, el Calvario, el famosísimo Calvario del Coro, y afortunadamente apareció. Se robaron a la Virgen de los Dolores y al San Juan, y afortunadamente ya apareció el San Juan, falta la Virgen Dolorosa. Otra pieza en este caso es marfil tallado en las colonias portuguesas de la India, que también llegaron a la Nueva España. Vemos una concepción totalmente diferente de la pieza, la forma de los ojos, pero la forma occidental, la forma sevillana de marcar el pelo con ese mechón que se levanta al frente como un copetito, obviamente deriva de Martínez Montañés de Sevilla y de la influencia que tuvo esa concepción en el arte, la cual fue difundida por todos lados. Son piezas, algunas de ellas de no muchos centímetros de altura, otras sí llegan a ser realmente piezas muy muy grandes, pero lo interesante es ver la concepción precisamente que tuvieron los chinos y los indoportugueses para la creación de arte cristiano y al servicio precisamente de la exportación. ¿Pero por qué le pegaron, hermano? Bueno, es que están hechos en varias piezas. Es decir, el marfil
principal, el cuerno, el colmillo principal, pues es el cuerpo, pero aquí hay agregados en los pies de otros pedazos de marfil, las manos están hechas de otro pedazo, y ahora vamos a ver cómo algunas piezas llegaban a ser hechas como un rompecabezas de muchísimas piezas de marfil. No es que vaya pegado, embonan con vástagos que entran como si fuera, ¿cómo les podría decir? Pues una muñeca con un vástago. Les decían de goznes, ¿no? Goznes, postes, goznes, vástagos que entran en la escultura. Esta hermosísima pieza también de San Juan, obviamente vean el trabajo de la piel del sayal. Por ahí se me está yendo el foco en las diapositivas, no sé por qué. Está mal el foco. Ahí está. Ahí está. Y vean precisamente la policromía en el pelo. Aquí lo puedes controlar con esto. Ah, ya. Sí. Exactamente, perfecto. O esta figura de un santo franciscano, vean precisamente los ojos orientales totalmente que tiene la figura. Son piezas realmente espléndidas, ¿no? Esta que ya presenta, les digo, el estofado, aunque realmente no es un estofado, sí es una decoración de pintura y oro que cubre precisamente todas la vestimenta de la Virgen. Este foco aquí no sirve, para nada. Bueno, a ver. Ayer no teníamos este problema. O las piezas precisamente indoportuguesas, que es otra concepción totalmente diferente del arte chino. No sé si noten esa diferencia. Pues aquí es una imagen de una imagen religiosa. Esto no me funciona a mí, aquí no funciona el foco. Ahí está. Sí. O las tabletas de los calvarios, en este caso el momento de la lanzada de Longinos. Algunas de estas piezas, no creo que esta en especial, pero algunas de estas piezas de pequeño formato son las que digo que ya se tallaron en la Nueva España, en donde llegaba el marfil para ser tallado. Perdón por la diapositiva al revés. Otro de los mantones de Manila, este más rico, y aquí me sirve también para ligarlo con la producción de marfil. En el Museo Franz Mayer hay un mantón realmente soberbio del siglo XVIII, en donde todas las escenas palaciegas que vemos dispuestas en las orlas y los personajes que aparecen están bordados en seda, pero las caras están hechas de marfil y pegadas con hilos al mantón. Entonces realmente es algo sorprendente, pintadas las caras aparte, y se conserva en el Museo Franz Mayer. Es una pieza realmente de primer orden. ¿En dónde está, perdón, el museo? El Museo Franz Mayer en la Ciudad de México, en el antiguo Hospital de San Juan de Dios. O los abanicos de marfil y papel, con escenas también obviamente palaciegas o cortesanas, pero vean por ejemplo el trabajo de calado de las varillas. Son abanicos obviamente de fiesta, de lujo, de funciones especiales. Una de las famosas pagodas también que se importaron, está en el Museo Victoria y Alberto de la ciudad de Londres, y precisamente tiene toda una serie de campanitas que con el movimiento del viento
pues sonaban, tiene todo un sistema para hacer sonido, y también se decoraban con flores. En un momento dado se adornaba toda esta pieza. Llegan a ser piezas que miden cerca de 1,5 metros, 1,60 centímetros, son enormes piezas, exactamente. Ayer les decía precisamente de esta lebrillo que decía para los purificadores. Entonces, para purificadores y de este lado, y no más, dice. O sea, para purificadores y no más. Es decir, que únicamente se podían lavar los purificadores aquí y ninguna otra prenda. Entonces, ¿y cuáles son los purificadores? el purificador, si me ayuda el padre, el purificador es el pañuelo que sirve para limpiar el cáliz. Para limpiar el cáliz, exactamente. Es decir, obviamente por el contacto con esa pieza tan importante, está destinado y se lava aparte y es para esto. Bueno, habíamos visto una escena de este biombo, la parte de la izquierda, que era la vista de la Alameda. Ahora vemos la vista de Palacio, el Palacio de los Virreyes de la Ciudad de México en el siglo XVII. Obviamente, pues no es el palacio que ha llegado a nuestros días. Vemos que allí estaba la cárcel también, en esa parte vemos los barrotes con los presos, y lo interesante es esta comitiva en donde posiblemente va el virrey, ya que la guardia de alabarderos con las que acompaña a la comitiva era destinada únicamente para el servicio del virrey. Entonces, pues son documentos precisamente que nos permiten ver cómo también salían a la calle estos personajes. O cajas realmente de importancia, como esta de hueso y marfil, de hueso y carey. El carey generalmente se trabajaba, el carey únicamente la tortuga de carey da en la zona del Golfo, y se trabajaba precisamente en Campeche. Los enconchados, que ya habíamos visto, pues es un bastidor de madera en el cual se incrustan toda una serie de conchas de madreperla que posteriormente van a ser decoradas con pintura, lo que permite una iridiscencia y una transparencia de la concha pues muy especial, y obviamente pues esto es de antecedente chino, la técnica. Entonces vemos aquí la visión de San Juan del Apocalipsis de la ciudad de Dios en el momento del final de los tiempos, esta gran ciudad de Dios que baja en el momento en que parece ser, creo que es la última trompeta del Apocalipsis, marca la llegada de la ciudad, y vemos los pedazos allí de concha incrustados tanto en la vestimenta aquí de la túnica como en el Dios Padre también, que aparece ahí. Vemos los trozos de concha nácar. Ahora, ¿qué hacían los novohispanos cuando se rompía la porcelana de China? Pues obviamente ya no podían seguir utilizando el plato, pero lo que hacían, si podemos poner un poco de foco en esa, que ahora sí nos está dando problema este aparato. Esto no funciona, Ahí está, sí, hay que dejarlo. Ah, ya. Es que no funciona, no alcanza. Nada más hay que apretarle, ¿no? No, es que ahora sí quedó chiquito. Ahora sí. Ahí así. De acuerdo, ya lo controlo acá. Bueno,
Entonces, les decía, ¿qué hacían los novohispanos con los platos que se rompían? Y es precisamente esto, formar lo que se conoce con el nombre de riscos. Esta es la famosa fuente de la Casa del Risco en la zona de San Ángel, y incluye precisamente toda esta serie de platos, ahí los podemos ver, los platos de porcelana china de Compañía de Indias. Ahora en la restauración parece que desaparecieron los de Compañía de Indias, y fueron sustituidos por unos de Sanborns, pero bueno. Entonces allí aparece toda la serie de platos que en un momento dado pues eran desechados por las familias. Se dice que eran los rotos. Yo no conozco ninguno de los platos que haya aparecido en fotografías antiguas a roto. Están casi completos, entonces pues también es que pudieron haber sido utilizados los nuevos que llegaban. Perdón, no importa. No, está bien. No, está bien. Ya esto ya lo puedo controlar aquí. De las piezas de orfebrería, este cáliz es realmente sorprendente por muchos motivos. Es una pieza manierista, ya que incluye el cristal de roca en los nudos que separan la copa del pedestal y de la base. Hay esos nudos de cristal de roca, lo cual es muy característico de piezas mexicanas del siglo XVI. Estamos ante una obra del XVI, una obra realmente sorprendente del trabajo de orfebrería por las escenas que incluye en la parte baja y por la presencia en esta especie como de relicarios que están de forma rectangular, que presenta trabajo de pluma, de plumería en el interior. Hay escenas de santos, San Pedro, San Pablo, etcétera, hechos en trabajo de pluma, lo cual pues es realmente sorprendente el trabajo de tradición prehispánica de la plumería con Perdón, maestro, ¿de qué metal es? ¿Es oro? Es oro. En este caso sí es oro. O estas piezas que les decía que van armadas con muchísimas piezas, por ejemplo las alas, obviamente presentan, si uno las ve por atrás, las alas de este San Miguel son pequeñas plaquitas que van atornilladas, van sujetadas con tornillos, armando precisamente cada una de las plumas. O los brazos también obviamente son de diferentes piezas, las piernas, el faldellín, etcétera. También esta es una pieza armada como rompecabezas. Por desgracia ha perdido el demonio al cual somete San Miguel, y lo curioso es que los demonios son de concepción totalmente china. Son unas piezas, cuando se llega a conservar el demonio, totalmente maravillosas en el sentido, porque son los demonios chinos los que aparecen sometidos. La lanza obviamente también la perdió, por desgracia. Este es uno de los marfiles más importantes que se conservan en México, está en el Museo de la Villa de Guadalupe, y es de las piezas más extraordinarias. Vean también la peana, la cual está realizada en madera con sobrepuestos de las caras de los ángeles de la peana en marfil. Obviamente está policromada y dorada también. ¿Se acuerdan que les decía del Salón del Estrado? Bueno, este es un mueble precisamente del Salón del Estrado, que ya vimos cómo las mujeres estaban sentadas en cojines y los señores en estas banquetas, en estas piezas de mobiliario. Lo interesante, aparte de la presencia del estilo inglés, del Reina Ana, que ya hemos visto en esas patas de garra, pero también combinadas con el cabriolé, es decir, por la danza de ballet, el movimiento del ballet reciben el nombre, parece ser, es decir, como si hubieran dado un salto y caído las patas en ese momento, captándose el movimiento de ballet. Pero lo interesante son estas escotaduras que aparecen en cada uno de los sitiales de la parte de arriba, que ya les dije que es para detener el cuello
ya que el cansancio que producían las pelucas y los sombreros, etcétera, todo lo que se colgaban en la cabeza, pues esto aliviaba en cierta forma. Además tenían que estar muy tiesos porque obviamente pues eran Entonces, visitas. ¿ese banquete era para 5 personas? Sí, es grande, es grande la banqueta. O estas piezas, por eso les decía que era interesante ver el antecedente de los enconchados. Es una pieza del siglo XVI japonesa, de las pocas piezas japonesas que se han conservado. Es un hostiario y vemos ahí el símbolo de la Compañía de Jesús, el IHS, y la presencia precisamente de pedazos de madreperla de concha nácar terminados precisamente con el maque en estos casos, creándose también este efecto iridiscente de los enconchados. Son piezas obviamente para el mercado español, hechas para el mercado español. Ese sol además con el IHS es realmente sorprendente. O estas piezas también de incrustación de madreperla con carey, que ya son novohispanas, y en algunos casos también el Virreinato del Perú se distinguió en la fabricación de grandes muebles en donde también la concha está presente. Está inmaculada, obviamente de procedencia guatemalteca, que vemos, es decir, la cara no es muy buena, ni comparable obviamente a las piezas que posee la catedral aquí, pero la iconografía pues es interesante porque también tiene la presencia del mundo rodeado por esa serpiente más el sol y la luna. Por el estofado, por el terminado del estofado. Además estas sí están documentadas. Por otra parte es una pieza muy pequeñita, de pequeño formato, y la escultura doméstica de esta calidad de estofado por lo general es guatemalteca, proceden de los talleres de Antigua, en Guatemala, en donde hay toda una tradición importantísima precisamente en escultura de tipo doméstico. Entonces vemos cómo también dentro de la casa es importante la escultura de tipo doméstico. La presencia de estos rebotes que les decía de objetos zoológicos, biológicos, etcétera. Bueno, pues aquí vemos un girasol, una de las variantes del girasol que conocemos, americana obviamente, pero en una pintura europea del 16 muy temprana, en donde ya encontramos la presencia del elemento americano, lo mismo que en este caso la presencia del ave americana por excelencia, símbolos obviamente de América. Algo también de orfebrería en donde podemos ver, esto es plata sobre dorada, pero la presencia sobre todo de la importancia del estípite, que ya con la maestra Fernández debieron de haber visto que es el estípite, esta base trunca, presente con el cubo, que sirve a esta copa de cáliz, y esto pues totalmente no podría pasar por plata europea o plata de otros sitios, sino totalmente de plata mexicana por la presencia del estípite. No es que no haya estípites en España, pero, o sea, no en la orfebrería. Está al revés, ni modo, no importa, pero dice Biblioteca Turriana, nada más. Alguien me decía ayer que si no íbamos a ver libros. Bueno, pues lo que pasa es que es tanto lo que hay que ver y son tantas cosas que es imposible verdaderamente abarcar todo lo que había dentro de la casa. Por lo general es poca la presencia de libros dentro de la casa, solamente en algunos contados casos en donde he localizado bibliotecas de licenciados, biblioteca de Derecho, una que hereda una hija y viene todo el inventario, que es realmente importante, pero por lo general no tenían libros dentro de las casas, no eran aficionados a la lectura. Encontramos, no eran obviamente aficionados a la lectura. Sí, la lista de todos los libros. Exactamente, el inventario de la biblioteca, ¿no? Lo interesante es ver precisamente los elementos de la rocalla francesa, estas
cosas negras que ustedes ven formando estas conchas, ese es este movimiento por todos lados que vemos, pero es la portada del libro, es decir, la forma de iniciar el libro, en donde realmente pues es importante el trabajo de diseño, de dibujo, de colorido que presenta, o los entrelazamientos que aparecen acá, que muchas veces repercuten en piezas, como ayer veíamos del Tenebrario de la Catedral de México, o las capitulares de los libros del coro. Este tipo de trabajo, de caligrafía, obviamente dieciochesca, pues influye en toda esta serie de objetos, es decir, es el gusto del momento, de la época. Algunas piezas realmente ejemplares, soberbias, en el sentido de la nobleza de las chapas, de los materiales, es decir, de la chapa, no me refiero a la chapa, a la cerradura, sino de la chapa de la madera. Vean ustedes, por ejemplo, el trabajo de ondulado, la forma en que ondulan las esquinas de este mueble, al igual que el frente, es decir, implica todo un trabajo de diseño de ebanistería muy, muy fina realmente. O muebles de otro sentido, no tan importantes, tan finos como el que acabamos de ver, pero importantísimos en el sentido de que estos nichos nos conectan pues obviamente con los retablos dorados que hubo por todos lados en la Nueva España, la mesa incluso con soportes que pueden aparecer en elementos retablísticos. El San José es realmente también sorprendente, y era la forma, aquí sí, digamos, porque forma parte de un juego esta mesa y este nicho, de cómo dentro de las casas colocaban los sueños a las imágenes de su preferencia. Obviamente estaban dentro de las casas la iconografía, los santos a los cuales ellos eran más devotos, aquellos que les habían hecho favores o milagros, o el santo de su nombre, obviamente pues encontraba acomodo dentro del ámbito hogareño. Piezas por demás sorprendentes en el sentido de la técnica, en la cual vemos esta encontronazo, por así decirlo, de la tradición de escultura española con las vírgenes de candelero, las vírgenes para vestir, las vírgenes que tienen únicamente tallado el rostro, etcétera, las manos, pero en el interior es un armazón muy liviana, y por eso se denominan de candelero, para ser cubiertas de ropas y encajes, etcétera, es decir, vestir a la Virgen. De ahí los camarines de la Virgen, y de ahí toda la serie de servidumbre que tiene la Virgen para guardar sus ropajes, joyas en el camarín, los mayordomos o mayordomas en algunos casos, y en este caso les digo, es un encontronazo porque es la Virgen de candelero, pero con la presencia en la cara y en las manos del marfil, y luego los aditamentos de plata novohispana, de plata sobredorada en este caso. Entonces vemos como aquí sí es una cara únicamente, la cual viajó junto con las manos en la nao de la China, y acá se recompuso, se armó toda la figura, creando por consecuencia esta hermosísima imagen de la Virgen de la Consolación que se encuentra en el Museo Nacional del Virreinato. Muebles chinos, obviamente de maque que usa oro, de los más finos que pueda haber. Vean la calidad del trabajo, están ante muebles de primera línea, de maque realmente espléndido. Y camas, cabeceras de camas, policromadas, en este caso es cuero repujado, dorado, pintado, adobado, etcétera, y pues era la forma en que las cabeceras de las camas eran decoradas. Aparte de esto, pues venía el cielo, el dosel, en donde había metros y metros y metros de telas finas, de brocados, sedas, damascos. No me imagino a la hora que se hubiera prendido aquello, que debió de haber sido bastante común con las velas en la noche. Pero por otra parte, pues es todo un invento de tipo europeo, español, europeo, es decir, los italianos también dormían así, los franceses obviamente, en donde por el frío allá, el invierno crudo,
pues toda esta serie de telas se cerraban en la noche y resguardaban precisamente del frío, pero aparte pues obviamente es una cuestión de intimidad, del lecho, de los sirvientes que pasan por ahí por la puerta de la casa, etcétera. Y para ello pues también en la recámara colocaban los famosísimos biombos de cama. Hemos estado hablando de los biombos de estrado, pero había también biombo de cama que es más bajo que el del estrado y servía precisamente para que en un momento dado la servidumbre al pasar por ahí no viera hacia adentro del interior y hubiera más intimidad, aparte de toda esta serie de telas del cielo, etcétera, que había. Por desgracia, pues aquí no vemos, digamos, la cama completa, sino únicamente el pedazo de la cabecera. Se me fueron otras camas, deben de estar más adelante. Bueno, las sillas con, ya les dije, la escotadura arriba, pero vean el trabajo, el movimiento del respaldo, de las formas totalmente barrocas, las patas, la concepción de todo el mueble, ¿no? Son piezas realmente muy, muy finas, de caoba, venadillo, maderas finas. O esta realmente también que es sorprendente del labrado. Forrada con cuero el asiento, la anterior era una brocado, una tela, un textil, en este caso es cuero, pero vean realmente pues el trabajo de todo el labrado que tiene, el tallado que tiene la pieza, son piezas únicas realmente. Los famosísimos petacas de pita, que ya les decía que podían tener escenas de montería, en donde pues aquí vemos animales entre el follaje por esta parte. Era cuero al cual estaba reforzado con pedazos de hierro en las esquinas, en las cantoneras, armaba precisamente el hierro toda esta serie para dar forma precisamente a la petaca, ¿no? Ahora, en los inventarios, como les digo, también aparecen petacas chocolateras, aparte de los frascos estos chocolateros que ya hemos visto, lo cual pues obviamente nos está hablando de este afán que tenían las señoras por guardar el cacao abajo de la cama, y obviamente pues ahí estaba la petaca chocolatera para administrarse poco a poco a la cocina el cacao necesario. Siguen los niños Dios, vean el pelo por ejemplo, la boca que está pintada, las cejas orientales, los ojos orientales, y esta hermosísima imagen también en donde la cara nuevamente es de marfil, pero de marfil policromado, y todo el resto del vestido es plata sobre dorada en algunos casos y plata blanca, pero acompañado todo de tela, y la peana también incluye tela, etcétera. Vean nada más el trabajo de los resplandores de la cara, el nimbo de arriba, la aureola. Es una pieza realmente sorprendente, de las piezas únicas que han llegado al siglo XX, ¿no? Por aquí anda el niño, creo que es colección particular. O está en España o es colección particular esta. Alguien traía un Artes de México por ahí ayer, que ahí viene. Bueno, los baúles, ¿no?, de marquetería, de piezas realmente muy finas, en donde pues el contraste, este gusto árabe musulmán, pues nos llegó vía España, con esta serie de grecas, de formas geométricas que decoran toda esta serie de objetos. Si nosotros vemos los inventarios, la cantidad de baúles que hay dentro de la casa pues es impresionante. Pues ¿por qué? Por la cantidad de cosas que tenían que guardar precisamente adentro de todo esto, de que es lo que estamos viendo. ¿La marquetería es de origen árabe? Sí. Es decir, es oriental, se ha dicho, aunque bueno, pues el embutir una madera en otra, pues no debe ser únicamente de tradición árabe, o sea, debe de ser, ya los egipcios lo hacían, en fin, los persas, obviamente metían maderas de dos colores en muebles, en todo esto,
Pero vamos, o sea, ese gran auge que tiene, sí, obviamente es árabe. Si nosotros vemos los diseños y las marqueterías, los tratados que hay para dibujos geométricos de los árabes, pues son realmente sorprendentes, ¿no? Vean, por ejemplo, esta maravillosísima caja de abanico. El diseño totalmente, pues parece siglo XX, ¿no? Si nosotros esto lo vemos en una exposición de arte moderno, a mí no me desencajaría, y estamos en el siglo XVII. Vean nada más el diseño simple, llano, de ese ondulado del oro con el negro únicamente del maque, haciendo esto en la caja de abanico. Y llego a esta sorprendente escultura de América, que ya les decía que el cocodrilo en esta parte y el papagayo pues habían sido tomados como elementos americanos, y aquí esta mujer guerrera, por otra parte, llena de ajorcas en las piernas, en los brazos, de joyas. Habla precisamente de la riqueza americana, tiene un faldellín de plumas y ese cuerno de la abundancia precisamente que caracteriza a América. Es una pieza de porcelana de Sèvres, francesa, del 18, en donde pues el tema americano es el motivo principal. Vemos algo del retrato masculino. Ya vimos ayer a algunas señoras por ahí, ahora vemos cómo se vestían los señores, sobre todo pues la presencia de esta casaca rebordada, obviamente con hilo de oro, toda, es una casaca de terciopelo azul en este caso, lo interesante son, por ejemplo, estas vueltas de las mangas, lo cual en el retrato precisamente nos sirve para fecharlo perfectamente. Es decir, la vuelta de la manga a principios del 18 empieza a ser muy tímida y para 1760, 1780 llega casi a medio brazo. Es decir, va subiendo la vuelta de la manga en las casacas, y esto permite, precisamente nos permite situar la fecha con toda precisión en muchísimos de los cuadros a partir de este elemento de la moda. El pelucón que lleva, ¿verdad? Verdaderamente pues es impresionante. Y por otro lado pues la presencia en el retrato oficial de el mobiliario, que aparece aquí, este escritorio, el reloj como símbolo de prestigio. Muchísimos de los retratos masculinos adoptaron precisamente al reloj. Las mujeres ya sabíamos que se los colgaban en el vestido. Entonces el hombre adoptaba estas cajas, estos relojes de caja, precisamente para colocarlos en los muebles y estar diciendo que ya son gentes que miden el tiempo, son tan modernos que están midiendo el tiempo, cosa pues obviamente que antes se medía por las horas de la iglesia, los oficios de la iglesia, en fin, en la forma en que se dividía el día, y se dividió durante muchísimo tiempo, desde por lo menos la Edad Media. Pero en este caso ya es la modernidad de medir el tiempo. Por eso es que las señoras además se cuelgan 2, 3, 4 relojes en el vestido, en la falda. Esto es interesantísimo. Algunas de las joyas novohispanas, en donde vemos las perlas, los aretes de filigrana llenos totalmente de perlas, la joya de pecho, otro pendentif o broche, que fue, como les digo, bueno, ese afán por tener perlas las mujeres. Por ahí hay una leyenda muy interesante, en el sentido, bueno, no fue leyenda, fue cierto, de una virreina que llegó a la Nueva España y empezó a decir que las mujeres mexicanas qué mal visten, qué mal gusto tienen, andan llenas de perlas cuando en España ya no se usan. Entonces obviamente pues toda la aristocracia corrió a las platerías de San Francisco a vender sus perlas y sus aderezos de perlas, etcétera, y resulta que la virreina había puesto a un comprador atrás de todas las tiendas para hacerse de todas las perlas novohispanas. Le fue muy mal a la virreina de Branciforte, y precisamente pues
las mujeres se dejaron llevar por el comentario de que las perlas ya no estaban usadas de moda, ya no se usaban, y lo que pasa, bueno, es que durante toda la colonia las mujeres, o sea, arrasaron con todas las perlas del mundo y se colgaron todas las que pudieron, desde los zapatos, la ropa interior, etcétera, todo absolutamente lleno de perlas. ¿Por qué le fue mal? ¿Por qué le fue mal? Por la administración del virrey. Le fue pésimo. Bueno, vemos también esta pieza de Tonalá que se conserva en el Palacio Ginori de Florencia. Son estas piezas que viajaron a Italia, maravillosas, son enormes, 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 los tibores de Tonalá. Vemos las águilas bicéfalas de los Habsburgo en el centro como motivo principal, pero lo interesante es una pieza de principios del 18 que fue adornada con estos agregados ya hechos en Italia, que es precisamente la representación de América. Nuevamente son estos dos personajes de alusión al continente rico, nuevo, de gran riqueza, que sostienen esta pieza y además están todos dorados, creando en consecuencia pues una muy interesante combinación cromática del barro pintado con esos colores cálidos y el dorado de las figuras. Está en la colección Ginori de Florencia, es realmente importante, es de las más importantes piezas de Tonalá que se encuentran en Europa. O está al revés, ni modo, no importa, pero dice Bernal al centro. Bueno, pues es la presencia del nombre del propietario. Muchas veces se ha dicho que es el nombre del taller, que Bernal, que fue realmente un taller importante. No, es el nombre del propietario, ni más ni menos. O estos relojes de esmalte, algunos de ellos, vemos el trabajo, obviamente, del esmalte dorado a fuego, en algunos casos con bisagras, con mecanismos que al apretar botan tapas, en fin, se van abriendo. Recuerdo el reloj, por ejemplo, de mi abuelo, que al apretarlo una vez botaba la tapa, la segunda botaba una lámina de oro con el nombre del primer hijo que había tenido, del segundo, del tercero, del cuarto y así sucesivamente. O sea, son realmente piezas, pues, en este sentido, es lo que le digo, son piezas suntuarias, no son objetos de uso cotidiano, son piezas realmente, pues, de primer orden. O estas piezas, como les digo, aparecen, por ejemplo, en los retratos, que es la modernidad, medir el tiempo, pero aparte medir las estaciones, la presión atmosférica, aunque no debieron de haber marcado absolutamente nada, ¿no? Que da también con círculos los meses del año que van dando la vuelta, el cuarto menguante o las fases de la luna, la carátula de abajo va dando vuelta. Pero vean pues el trabajo de los mármoles, del ébano, de las columnas de marfil, digo de mármol. No, esto no quiere. Los dorados, las aplicaciones en bronce, es una obra ya neoclásica, obviamente, por la presencia pues de los frontones, el frontón cerrado arriba, de estos roleos ya totalmente decimonónicos. Algunas piezas de vidrio las traje precisamente por la decoración, algunas de ellas llevan color, las veremos. Bueno, aquí la cama que tiene los postes, todavía falta el cielo, pero vean realmente lo soberbio de la cabecera, ¿no? Realmente importante cama. Se encuentra en el Museo de las Artes Decorativas de Madrid, es una pieza española, no es mexicana, es una pieza española, pero en muchísimos de los inventarios aparece una cama de España, o sea que me están diciendo que muy posiblemente esta cama del siglo XVII pues fue el tipo de cama que pasó a México. O esta otra con escena religiosa. Muchas de ellas tienen temas paganos, tienen temas profanos, pero muchas también pues tienen la escena religiosa. Ahí está el santo protector, pero vean lo complicado de toda esta
cabecera. Y Oiga, maestro. sí, Decía ahí abajo no fornicarás. perdón. Decía abajo. No fornicarás, yo vendí ahí. Bueno, acuérdense también que en los inventarios, en algunos de ellos, me aparece una silla de manos. Bueno, pues la silla de manos es precisamente para que las señoras de Postín salieran a la calle cargadas con 4 esclavos, con 4 personajes que las llevaban en andas. Y aquí vemos estas especie como de, ahora sí que se me fue el nombre, de partes de metal donde atraviesa un palo largo, un vástago, tanto de aquel lado como de este, y entonces es posible pues cargar a la señora. Vean toda la decoración de las flores, ya es una obra obviamente de influencia francesa, del 18, las grandes telas, y obviamente pues llevaba sus 4 vidrios, que el vidrio era carísimo en la época colonial. Por la puertita, por aquí, pues subía la señora y allí iba, ¿verdad?, exactamente cargada a la calle. Entonces, pues esto exactamente también se usó en la Nueva España. Todavía los cargadores a principios de este siglo, sobre todo en las inundaciones, con una sillita cargaban a las señoras en 16 de septiembre, ahí cerca del Zócalo, para poder cruzar la calle. O sea, por otra parte, bueno, el hecho de tener esclavos, como ya les dije, pues implicaba también, según los trenes de vida de los señores, según la forma de vida de alta alcurnia, pues vestir a los esclavos obviamente también con perlas y oro y encajes y olanes, porque, es decir, tenían que estar su vestimenta acorde a la forma de vida de ellos. Entonces por ahí hemos visto algunos inventarios de esclavas en donde vienen joyas y vienen perlas y vienen brocados, obviamente no de la calidad de los señores, pero era obvio que eran vestidos con objetos también finísimos que acompañaba, y mientras más esclavos se tenía de corte, pues más vestidos y más joyas se les tenían que poner, y más, obviamente, era el prestigio social. Bueno, ¿Cómo entraban ahí con el vestido con ballena? pues no tengo la menor idea. Se lo ponían al salir. O sea, lo llevaba el esclavo atrás cargando el vestido. Sí, porque realmente es buena pregunta, ¿no? ¿Cómo entraba la señora? No sé, o sea, yo le estoy diciendo, ahí está la pieza, y de que la usaron, la usaron. Ahora, ¿cómo entraron? ¿Quién sabe? Pero eso era grande, era obesa la señora. Bueno, aquí vamos a hacerle el descanso. Pero no eterno. Maestro, me quedó una pregunta de la primera sesión. Sí. ¿A qué se debe que... ¿O por qué no me la hace para...? Te descontrola. Sí, porque igual, pero yo no ¿Cuántos años?